aquí en Chile cuando llegamos en el año 1987. Nuestra necesidad, nuestro sentimiento era de inculcar ese deber de obedecer los mandamientos, porque el mundo religioso está muy dividido. La única manera de unirse en un solo sentir, como Jesús oró en Juan 17, es por medio de la palabra. No se puede unir basado en doctrinas humanas y ideas humanas. Solo podemos ser unidos cuando todos nosotros arrodillamos frente a Dios y su palabra y obedecemos su palabra. Jesús mismo dice, ¿quién es el que me ama? Dice Jesucristo, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y en Mateo 7, 21 al 23, una advertencia muy fuerte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que estamos en el cielo. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día de juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces Jesús, ¿qué dice? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Pablo lo dice a Timoteo, algo muy parecido, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esa doctrina, pues haciendo esto, ¿qué? ¿Te salvarás? ¿Quién? A ti mismo primero. El que predica, el que enseña, primero su propia salvación. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en 2 Timoteo 4, 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya llegaron hace mucho estos días, hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las doctrinas que muchas veces invocamos y son importantes, algunos son que hay un solo Dios. Yo viajo bastante a Bolivia y ahí hay mucha adoración a ídolos. Inclusive los que quieren convertirse, no quieren convertirse a solo Dios y el único Dios, sino quieren agregar a Jesucristo y tenerlo igual que Pachamama y los otros dioses que ellos adoran. Es entonces el deber de enseñarles que hay un solo Dios, uno solo. Hay un solo Señor. Hoy en día mucha gente, a veces nosotros también, queremos tener otros señores. El Señor de lo que es el dinero, el Señor del sexo, el Señor de la droga, el Señor del alcohol, el Señor de muchas cosas, pero hay un solo. Hay los dos testamentos y el Nuevo Testamento es lo que a nosotros nos pertenece para guiarnos a la vida eterna. ¿Cómo debemos recibir el perdón de pecados? Seguramente han escuchado esto, enseñado, predicado varias veces. ¿Cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? Una doctrina muy importante. La iglesia de Cristo, ¿qué es? No es una denominación, es la iglesia del Señor, le pertenece a Él y no a los hombres, no a ninguna otra persona. Pero hermanos, aunque no vivo acá, casi todos los días abro mi computador y durante el desayuno estoy leyendo La Tercera o El Mercurio en línea
para saber qué pasa aquí, qué está pasando en el país. Y les puedo decir, casi todos los días estoy leyendo las noticias de Chile. Y no son muchas noticias alentadoras, hermanos, hermanas, por la situación en que se ve aquí. Porque he leído las noticias y sé algunas de las luchas que el Evangelio tiene en ese país hoy día, en el año 2018. Y una de las cosas que, hermanos, necesitamos entender firmemente, y esto es la doctrina importante que es el matrimonio, porque el matrimonio está bajo el ataque de Satanás. El matrimonio en este país, en mi país, en todo país, está bajo ataque. Y el matrimonio sufre porque el Evangelio de Jesucristo, la doctrina de Dios, no está siendo respetado en los países ahora. El hombre ha decidido qué quiere hacer y no respetar lo que es Dios. Tenemos la situación de matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Ojalá no tuviera yo que hablar de eso. ¿Pero es real? ¿Existe hoy en día? Absolutamente. Entonces tenemos como deber cristiano de hablar de eso. Tenemos la situación de gente que convive sin casarse. Dios creó hombre y mujer. Dios creó el matrimonio, hermanos, hermanas. Esto desde el primer hombre, primera mujer, la creó con esa necesidad de unirse en matrimonio. Desde Génesis, capítulo 1, vemos la situación. Esto es cuando Dios creó el mundo. Al final de cada día, ¿qué dijo Dios de la creación? Dijo que era, ¿qué? Bueno. Primer día, final del día, Dios dijo que era bueno. Después el segundo día, ¿qué dijo Dios? Era bueno. Tercer, cuarto, quinto, sexto día, era bueno. Pero al final de toda la creación dijo que Dios. Al final de la creación dijo que era ¿qué? Bueno, en gran manera. Bueno, el mundo puede atacar el concepto que Dios creó el mundo en 7 días, 6 días, con un día de descanso, pero la palabra habla así y yo lo voy a creer. Porque los científicos, si uno va mirando por la historia, han cambiado sus conceptos, sus verdades han cambiado durante todos estos años. Pero Dios queda firme en decir que Dios, el Todopoderoso, tomó 6 días en crear el mundo. Y cuando terminó, era bueno en gran manera. Pero en capítulo 2, 18, cambió Dios su expresión. Lo vamos a leer, pero fíjense lo que dice aquí. Y dijo Jehová Dios, ¿qué? No es bueno. Era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno en gran manera, pero no es bueno, ¿qué? Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y yo concuerdo con Dios. Desde mis días de soltero por 25 años concuerdo con Dios. No era bueno vivir solito. Concuerdo con Él, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo respondió Dios a esto? Me encanta, me gusta la manera. ¿Qué hizo Dios? No inmediatamente hizo una mujer, lo trajo a Adán. Interesante, cuando llega al cielo yo quiero preguntar, ¿por qué Dios lo hizo de esta forma? Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Pero los nombró en inglés o castellano o qué, no sé cuál era su lengua en aquellos días. Pero los nombró todos los animales. Y puso a dar nombre a toda bestia, toda ave de los cielos, a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios lo hizo pasar sabiendo eso que él no tiene su par, no tiene una mujer.
Entonces lo hizo pasar los animales. Y a mi forma de ver aquí, pasaron todas las hembras y machos de todos los animales. ¿Y qué sintió el hombre? ¿Qué nació dentro del hombre al ver eso? Dios vio que no era bueno, pero ahora ¿qué pasa? Adán, ¿qué? Lo siente ahora. No solamente vio, pero lo sintió que no era bueno. Entonces, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo el hombre. Interesante la manera de Dios. De nuevo, no entiendo el porqué de todo eso. Solo puedo leer y decir, bueno, así se hizo. Dios lo hizo así, no sé. Tomó de la costilla, he escuchado un montón de teorías, de ideas, pero lo importante captar aquí es la forma en que Dios lo hizo y reconocerlo. Dijo entonces Adán que esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí entonces, para repasarlo de nuevo, Dios dice que Adán no encontró ayuda idónea. Entonces, entre todos los animales, pero Dios sí le hizo una ayuda idónea. Adán encontró su ayuda idónea y él dijo, esto sí, es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Puede imaginar uno viendo todos los animales. No es muy grato ser el único en algo así. Todos queremos tener a alguien a nuestro lado que que es como nosotros. Ustedes saben la palabra, pero no puedo pronunciarlo esta mañana. Muchas gracias. Los del matrimonio el viernes y el sábado me ocuparon todas las palabras que tengo yo, parece. ¿No es cierto? Lo pasamos muy lindo. Gracias a los que participaron y ustedes por en oración de levantarnos. Gracias. Y en versículo 24, Dios no habló de Adán, sino de todo el matrimonio que ha venido después. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que dijo, el hombre dejará a su padre y su madre. ¿Esta palabra era para Adán? No. ¿Quién era la madre de Adán y Eva? No había. Entonces, esa palabra es para nosotros. Entonces, la enseñanza aquí, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Esta misma enseñanza confirmado por nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10, versículo 2. Si quieren buscarlo, por favor, en sus Biblias, estaremos leyendo de Marcos capítulo 10, y versículo 2. Aquí está Jesús una vez más peleando verbalmente con estos líderes religiosos llamados fariseos. Dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. Aquí vemos entonces las instrucciones que dijo Jesucristo. ¿Trajo nuevo mandamiento? No. En cuanto a los 10 mandamientos, Jesús tomó los 10 y modificólos y los puso en su propio testamento, en su propia enseñanza. Pero esta enseñanza, Jesús no cambia ni una sola palabra. Vuelve hasta Génesis citando que esto es la voluntad de Dios. Y Pablo en Efesios 5, ¿qué dice Pablo entonces? Los años después de Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Pablo aquí nos va a abrir la mente a algo muy interesante. Algo no se había entendido antes. Y esto es, el matrimonio es una sombra. Desde Génesis el matrimonio existía como una sombra. Cuando yo veo sombra, ¿qué quiero ver? ¿Qué es la realidad? ¿Dónde está? Si veo la sombra pasando, si en la noche la luz está prendida afuera y pasa una sombra por mi casa, figura de una persona, ¿qué quiero ver? ¿Quién es esta persona? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Tiene propósito? ¿Tiene un fin? ¿Qué está haciendo? ¿No es cierto? La sombra. Si yo pongo mi mano frente a una luz y se proyecta en el muro, uno puede decir, es una mano. Pero no puede decir si la mano es, qué color es. No, muchas veces no se puede distinguir si es mano de hombre o de mujer, es una sombra. Entonces, la sombra nos da la expectativa de la realidad. Y hay muchas sombras en el Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos nos ilumina con la enseñanza de Dios de que el sacrificio de animales era, ¿qué? Sombra. Que el sumo sacerdote era, ¿qué? Sombra. Que el lugar santo y santísimo eran sombras. Y aquí Pablo nos enseña que el matrimonio es una sombra también. ¿Cuál es la sombra? Lo vamos a leer. Efesios 5:21. Pablo empieza diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y Él se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, fíjense en versículo 31, ¿de dónde saca Pablo estos versículos? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Esto es nueva relación del Nuevo Testamento? De ninguna forma. ¿Viene desde cuándo? Génesis, de la creación, del inicio, antes del antiguo pacto, muchos años antes. Pablo mismo confirma que la enseñanza de Génesis
también es enseñanza para el día de hoy, porque en ese sentido la voluntad de Dios no ha cambiado en nada. Y versículo 32, entonces Pablo nos revela aquí, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿el matrimonio es sombra de qué? Dios, Jesucristo, la iglesia. Esta es la realidad. Dios lo hizo sombra en Génesis y sigue siendo sombra por todos estos años, miles de años la sombra. Y Pablo nos revela aquí este misterio. No es misterio por ser misterioso, es misterio por no haber sido conocido antes. Entonces, hay muchos misterios en el Nuevo Testamento, pero no tenemos una religión que se basa en misterios. Tenemos una fe basada en cosas no conocidas que ahora han sido reveladas. Ya no es más misterio. Ya ahora podemos entenderlo. Tal vez no completamente en su realidad hasta que llegamos al cielo, pero ahora entendemos el porqué del matrimonio. Jesús y la iglesia era la realidad en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y la sombra vino desde los primeros días. Y esto en el matrimonio. Entonces, aquí vemos, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19, como Jesús dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, la doctrina bíblica, la doctrina de Dios, lo que Dios quiere se revela aquí. Un hombre, una mujer, no una relación homosexual. Es un hombre y una mujer que dejará padre y madre, un acto público de independencia y de autonomía. Nosotros el 30 de diciembre del año pasado, solo unos 5 meses atrás, un poco menos, celebramos el casamiento de el único chileno verdadero en la familia, Brian, que nació aquí en Santiago. Entonces, él es el chileno que tenemos y él se casó con una gringa. Lo siento, hermanos chilenos. Se casó él con una gringa, pero quieren hacer obra misionera, entonces lo pueden motivar para que venga a Chile a lo mejor. Pero de todas maneras, aquí participamos, celebramos con ese gran evento el casamiento y él dejando su padre y su madre. Parece que lo tomó muy en cuenta porque antes, como 3-4 veces a la semana, a veces cada día, recibí yo un texto de mi hijo menor, una llamada. ¿Y cuántas veces ahora? Casi nunca. Parece que tomó muy en serio de dejar a su padre y su madre, ¿no? No me llama ahora, no sé por qué, pero no me llega texto de él casi nunca. A veces un WhatsApp de vez en cuando, pero ahí está mi hijo, él dejó a su padre y su madre. Un acto público de independencia y autonomía. Excepto necesitaba el otro día pagar el arriendo, entonces él sí se hizo contacto. No siempre deja todo cuando se casa, ¿no? Parece que no, por lo menos. No una independencia total, solo la parte que el hijo o la hija quiere, ¿no? Y entregarse, unirse el uno al otro. Un compromiso exclusivo y de por vida. El mundo mira esto como locura. Hermanos, es una tremenda bendición. Uno no tiene que pensar en quién me va a acompañar. Si Dios nos permite a vivir a nosotros hasta jubilarnos, Carolina y yo, no tenemos que pensar en quién me va a acompañar.
Si sufro un problema, no tengo que pensar en quién me va a apoyar. Yo sé quién es. Ella. Puede fallar todos mis amigos, mis hermanos de la iglesia, pero siempre tengo esta persona a mi lado. Y esto es la confianza. El compromiso exclusivo es de gran bendición. Y es de por vida. Y convertirse en una sola carne, la consumación del matrimonio. Hablamos un poco de este fin de semana, de este gran gozo, bendición que hay en el matrimonio, de poder ser una sola carne. La doctrina de Dios es que el matrimonio es el único marco legítimo para las relaciones sexuales. El mundo y la cultura acepta y quiere legalizar el matrimonio homosexual, unión libre, pero Dios no lo ha hecho. Desde la creación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del matrimonio ha sido, es y será un hombre, una mujer para toda la vida. Amén. Hermanos, hermanas, Satanás quiere destruir la doctrina de Dios. Quiere destruir la iglesia. ¿Cuál es la mejor forma de destruir la iglesia? A mi forma de ver en muchos casos es destruir el matrimonio. Si deshacen los matrimonios de la iglesia no tiene futuro. Lo siento, no tiene futuro. Es la base. El hombre y la mujer en un matrimonio forman la base. Hermanos, hermanas, amigos, Dios creó el matrimonio Él mismo. El hombre no tiene derecho a cambiarlo. El hombre quiere cambiar todos los mandamientos, todas las instrucciones de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pero es Dios que tiene la última palabra. Seremos juzgados conforme a la doctrina de Dios. Hermanos, hermanas, lo siento que tenemos que hablar de temas que van en contra muchas veces de la cultura y del pensamiento del mundo. El cristiano tiene que quedarse en pie, en obediencia a Dios. Habría sido lindo traer un mensaje de la salvación que tenemos en común. Pero yo, al ver los diarios, la Tercera y el Mercurio, en el paso del tiempo, veo que este es un problema serio en el país como en el nuestro, y por eso he traído este mensaje, para confirmar los que obedecen, para confirmar su obediencia y felicitarlos por su obediencia. Muchas gracias, hermanos, que Dios bendiga cada uno de nosotros siguiendo la doctrina de Dios en este día, especialmente el matrimonio. Que Dios nuestro les bendiga. Gracias. Amén.